Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi saludo muy especial al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Mi saludo al doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional. Mi saludo al doctor Jorge Luis Quirós, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mi saludo al doctor Álvaro Namén Vargas, presidente del Consejo de Estado. Mi saludo también a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Mi saludo a la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP. Mi saludo a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia. A nuestro buen amigo, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Mi saludo también a nuestro buen amigo Hernando Herrera Mercado. Mi saludo a la doctora Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación. Al vicecontralor Julián Mauricio Ruiz, a la doctora viceprocuradora Adriana Herrera, al procurador delegado Gilberto Blanco, a nuestra viceministra Juanita López. Señor Procurador y presidente de las Altas Cortes, es un gran placer para mí que ustedes nos acompañen en este evento, que lo hacemos en la Casa de Nariño, gustosamente, bajo esa muy bien definida premisa constitucional de la colaboración armónica entre los poderes. El servicio de justicia para el ciudadano es uno de los bienes públicos más importantes en una democracia. Y nosotros, como gobierno, hemos procurado avanzar en ese esfuerzo. Hemos procurado trabajar de la mano con ustedes, de la mano de los partidos políticos, y creo que el ejercicio que nos trae hoy el señor Procurador es un ejercicio muy valioso porque recoge expresiones, sentimientos, propuestas y visiones de la ciudadanía, también de las personas que hacen y forman la justicia en los territorios y también de los grupos que escrutan, que analizan la provisión del servicio de justicia. Yo quisiera resumir mi intervención en dos grandes objetivos, doctor Fernando. Uno, tomar las conclusiones de este ejercicio para ver cómo podemos con ellas nutrir y enriquecer los procesos de reformas que tendrán curso ante el Congreso de la República. Pero la otra, también hacer referencia a lo que usted decía. Yo creo que si algo ha marcado de pronto los fracasos de las últimas reformas en la justicia, ha sido que el debate termina concentrado en la cúspide de la administración de justicia y de pronto le ha faltado mucha más filigrana para concentrarse donde está el servicio cercano al ciudadano. Lo que nosotros podríamos denominar las pequeñas grandes cosas en materia de justicia. Y eso me lleva también a decir que justo en la legislatura que empezó el día de ayer, empezamos a esbozar una serie de directrices y mecanismos de trabajo y de articulación. El primero que quiero resaltar es que hemos presentado un proyecto de ley que implementa la jurisdicción agraria en nuestro país. Ese ha sido un anhelo y más que buscar un burocratismo, lo que queremos es una especialización que responda a resolver problemas concretos de la ciudadanía en los territorios. Y creo, señor Procurador, que el ejercicio que ustedes han hecho con las facultades, con los participantes en todos esos encuentros, también hacen mucho énfasis en que la jurisdicción agraria es una necesidad. De manera que nosotros la hemos presentado y esperamos que se enriquezca en el tránsito legislativo y que organizaciones también de la sociedad civil, como la Corporación Excelencia en la Justicia, también contribuya a ese debate y sin lugar a dudas el aporte de todas las altas cortes en esto será fundamental. El segundo aspecto tiene que ver con los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos. Una justicia cercana al ciudadano también busca que el ciudadano no tenga que activar todo el trasegar y el peregrinaje dentro del sistema para resolver una diferencia. Y esa es la razón por la cual también nosotros hemos presentado o estaremos presentando en los próximos días un proyecto de ley que fortalece los mecanismos de conciliación en el país. Esto involucra también a las universidades, esto involucra a la sociedad civil, esto involucra a aquellos organismos que cumplen la labor de tutelar los derechos fundamentales y para nosotros también es un elemento prioritario dentro de nuestra agenda legislativa. Y a ese también se suma el vehículo que ya lleva un trámite en el Congreso para fortalecer, para democratizar los vehículos como el arbitraje, donde también buscamos que a través de una justicia más pronta y más especializada en ciertas materias, eso también contribuya a la descongestión efectiva de la rama judicial. También hay otro elemento que yo quisiera destacar. Hace aproximadamente unos 15 meses estuvimos reunidos aquí en la Casa de Nariño con la comisión de expertos que estaba participando en la elaboración de una reforma al Código Civil, que básicamente es hasta cierto punto un nuevo Código Civil. Obviamente, para muchos puristas, seguir teniendo esa presencia en el tiempo de la influencia de don Andrés Bello es muy importante, pero lo cierto es que la regulación en materia civil en el mundo de hoy necesita actualización, facilidad y también claridad y unificación con otros marcos normativos que contribuyen también a la calidad de la justicia, mucho más cuando vemos el papel preponderante que día a día adquiere el derecho comercial en los esquemas particulares de contratación. Y yo creo que el trabajo de los expertos que esperamos culmine en los próximos días también nos permita presentar ante el Congreso de la República esa reforma al Código Civil, que de alguna manera incide también en el tipo de justicia que se quiere, una justicia más ágil, una justicia más sencilla en el trámite y una mayor claridad sobre los derechos, las obligaciones y también temas tan complejos que tienen relación o que guardan relación con conductas como las que hacen referencia al régimen de sucesiones también o a los regímenes especializados de contratación en temas financieros, electrónicos y digitales. Y sea esta la ocasión, apreciado amigo el doctor Alberto Rojas, que hace ya un tiempo estábamos en Cartagena en el encuentro que se hiciera con cortes constitucionales, con algunos invitados de cortes constitucionales, para hablar de la justicia digital como lo hiciéramos hace más de un año. Entonces creo que ahí también se recogen esos elementos. Yo no puedo dejar de hacer referencia a lo que decía el señor procurador, el proceso de digitalización. Con eso hemos venido hablando con los presidentes de las altas cortes y yo quiero decirle, doctor Quirós, doctor Namén, doctora Remolina, doctor Alberto, nuestro objetivo es que el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo pueda estar firmado en las próximas 4 semanas. Y por eso yo le pido aquí a la doctora María Paula Correa, que me ha acompañado en este ejercicio, para que con nuestro representante en el BID, el doctor Sergio Díaz Granados, con el doctor Luis Alberto Moreno, podamos darle ese mensaje con mucha claridad a la rama, a las altas cortes y a la ciudadanía, para que el expediente electrónico sea una realidad y sobre todo los flujos de procesos también se consoliden allí. Y quiero obviamente destacar en conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, hace unos días la tenía con el doctor Alberto Rojas, que el doctor Alberto Rojas me dijo, ya
se acabaron los carros de 472 llegando a la Corte Constitucional con las cajas de los procesos, vamos a movernos hacia el proceso digital, así lo estamos viendo también en los organismos de control y creo que ese mensaje es un mensaje importante. Usted, doctor Fernando, lo hizo también con el BID, en su momento también la Contraloría lo hizo con el BID y el Banco Mundial, la Fiscalía también está en un proceso de digitalización, entonces yo creo que este año 2020 tiene que ser marcado como el año de la aceleración de la digitalización en la administración de justicia. Yo quisiera también de pronto detenerme en dos temas que normalmente no se tocan y que pueden ser hasta cierto punto controversiales, pero saquémoslo de la controversia y pongámoslo en el marco referencial de la persona que administra justicia. Yo he compartido muchas veces esta frase con algunos de ustedes en los encuentros y es que no hay un sistema de justicia mejor que la calidad de los jueces. Podemos tener toda la digitalización, podemos tener toda la velocidad, pero la calidad y el proceso de selección de quien entra a la rama es definitivo, es trascendental. Y yo creo ahí, doctora Remolina, que mi invitación, y yo quiero también agradecerle al doctor Hernando Herrera, porque es un tema que la corporación ha tocado, que de pronto, sin tener que apelar a normas y a un proceso legislativo, nos pongamos en una tarea de decir cómo estamos manejando el proceso de reclutamiento de las personas que se van a incorporar a la rama. ¿Cuál es el perfil del juez que queremos tener en el siglo XXI? ¿Cuáles son las competencias que queremos tenga ese juez? Y mucho más, que el proceso de reclutamiento sea un proceso activo, sea un proceso de búsqueda y no sea simplemente unir la oferta con la demanda. Y para ello, qué importante, sobre todo cuando en las facultades de Derecho estamos haciendo pruebas de competencias que nosotros podamos definir dentro de los cohortes de resultados académicos cómo llegamos y cómo los motivamos para entrar a la rama. Sobre todo destacando que las remuneraciones de entrada en la rama están en promedio por encima de otras profesiones. Y yo lo que creo es que de pronto buscar incentivos ya dentro de la rama misma, de trasegar un mínimo de tiempo dentro de la estructura de la rama, pues también sea considerado como algo valioso para aspirar a más altos menesteres dentro de la misma. Yo creo que ese es un tema en el cual debemos avanzar mucho más. Y también lo que decía el doctor Fernando, nuestro proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia, que también ha estado presente en estas discusiones que han tenido en la elaboración de esta propuesta, que hoy se nos comparte, yo creo que también es motivante porque en la medida en que fortalecemos la reglamentación de la atención a las preocupaciones de las familias por distintos incidentes, también estamos en sí mismos mejorando la capacidad de respuesta de la justicia. Y yo creo que hay unos temas que los miramos en los últimos días acá, en los temas relacionados con violencia intrafamiliar y violencia de familia. Y en esto, doctora Marta, lo compartíamos el otro día con el señor fiscal Francisco Barbosa, y es la carga de la prueba, porque muchas veces se hace esclarecimiento, se hace búsqueda, pero cuando ya llega el momento de las imputaciones, la pareja agredida no aparece, y yo creo que en ese momento donde debemos concentrar es la prueba in situ, la prueba en el momento de la perpetración del hecho, como funciona en muchas jurisdicciones en el mundo, de tal manera que no quede sujeta a la judicialización efectiva a que en una audiencia de imputación tenga que hacerse presente la víctima. Por supuesto, yo sé que esto no deja de generar controversia, para algunos puristas será aún mayor, pero yo creo que esos son elementos que deberíamos considerar. Y yo me voy a atrever a hacer aquí unos comentarios, doctora Patricia, de la manera más constructiva posible, porque usted conoce muy bien cuál ha sido mi espíritu. Yo entiendo la creación a nivel constitucional, conozco también el proceso de desarrollo de la justicia
transicional como una justicia que tiene como prioridad lograr que se diga toda la verdad, que se haga justicia efectiva, que haya reparación a las víctimas y que no haya repetición. Esas son las premisas. Este año se estarán prácticamente conmemorando 4 años desde la creación de la Justicia Especial para la Paz, y yo quisiera de pronto hacer hincapié en unos elementos que ayudarían, contribuirían a que la sociedad colombiana se sienta un poco más clarividente frente a los procesos que se vienen en el tiempo. ¿Cuáles son? En primer lugar, en desarrollo de los acuerdos, la responsabilidad para enfrentar el problema de las drogas también implica que quienes estuvieron involucrados en esas conductas entreguen toda la verdad y toda la información sobre las rutas del narcotráfico, sobre las estructuras del lavado de activos, sobre las estructuras también de comercialización, porque esa información, doctora Marta Mancera, es relevante para desarticular las redes del narcotráfico que han pretendido sustituir esos instrumentos que estuvieron en cabezas de quienes dejaron las armas o de quienes se sometieron a un proceso de transición. Pero yo creo que después de 4 años hay que insistir y hay que ser muy enfáticos en que es una responsabilidad ineludible por parte de quienes se han sometido a la transición para que esa información veraz sea entregada. La segunda tiene que ver con el tema del reclutamiento de menores. A todos los colombianos nos indignan todos los delitos que tienen que ver con los menores, vengan de donde vengan. Pero con más razón es muy importante tener la verdad y que haya sanciones claras frente a quienes apelaron a ese tipo de conductas y que después de 4 años esperamos sean procesados y tengan una sanción. Y lo propio tiene que ver con la verdad, donde existen cientos de secuestrados cuyo paradero se desconoce y que obviamente después de los años transcurridos lo más triste y seguro es que esas personas estén en fosas comunes. Pues es bien importante que haya verdad y haya verdad completa para que se haga justicia frente a esas conductas. Y lo otro que no es menor es también la expectativa nacional que todos tenemos frente a las penas que se apliquen, sobre todo de cara a los principios contenidos en el bloque de constitucionalidad cuando se hace referencia al derecho penal internacional, donde los principios de proporcionalidad en la pena son importantes. Yo hago estos comentarios porque creo que eso también, si bien no estamos discutiendo acá, entrar a hacer reformas, lo que estamos haciendo acá es que antes de hablar de la reforma, lo primero que hay que lograr es la efectividad frente a estos temas que son trascendentales para generar confianza ciudadana. Entonces también lo enumero. Y por último, yo creo que hay un proceso de diálogo y de conversación que tiene que ver con el proceso de la ley estatutaria, que no es que haya un afán de tocar la ley estatutaria, pero sí es importante que con el aval, con el apoyo, con la orientación de las altas cortes, también nosotros podamos analizar cuáles podrían ser, a juicio de ustedes, esos elementos que en el marco de la ley estatutaria contribuirían a hacer más eficiente y más eficaz la administración judicial y la administración de justicia. Yo creo que ese sería una forma de poner estos comentarios, pero decirle, doctor Fernando, y decirle a todos que ese es un ejercicio que recogemos con muchísimo entusiasmo y que esperamos nos ilustre y nos acompañe en enriquecer todas estas pequeñas reformas, porque yo insisto, siempre se habla la reforma y de pronto ahí es donde hemos tenido una equivocación, no es la reforma, son las reformas para que cumplir el objetivo central, que es una justicia más cercana al ciudadano. Y por último voy a decir lo siguiente, el otro día hablaba con el doctor Alberto Rojas, teníamos una muy buena conversación, y le decía que si nosotros queremos fortalecer la acción de tutela, lo más importante es que se cumpla
la seguridad social en Colombia. Si nosotros tenemos una mejor administración de servicio de salud, tendremos menos tutelas. Si nosotros tenemos una mejor administración sobre los derechos prestacionales de los colombianos, muy seguramente tendremos menos tutelas y, como usted lo decía en el último encuentro de la Federación de la Corporación de Excelencia en la Justicia, doctor Hernando, si esas cosas las hacemos bien, también estamos descongestionando el sistema judicial. Y yo quiero agradecerle la presencia hoy acá a nuestro buen amigo el doctor Alfonso Gómez Méndez, porque yo creo que si hay alguien que también ha visto la justicia desde todos los ángulos posibles, es usted, y yo creo que los aportes, la colaboración y el solo hecho de tenerlo a usted contribuyendo al debate nos muestra que podemos seguir mostrándole a la sociedad que este no es un proceso que solamente está en el marco de las instituciones, sino que también invita a la academia, a quienes están en el ejercicio de la profesión, e invita también a quienes son usuarios y beneficiarios del sistema judicial. Yo creo que dejaría ahí, doctor Fernando, recogemos estos temas y yo creo que he definido algunos derroteros que estarán en nuestra agenda de gobierno. Muchísimas gracias.